El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que nos pretende ayudar a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo, Jesucristo, y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que en el número 33 vamos a continuar conociendo y profundizando de una forma somera, de una forma así por encima, algunos poemas de San Juan de la Cruz, poemas en concreto de los que el santo expresa de forma explícita el misterio de la Santísima Trinidad. Y recordamos que hacemos estas reflexiones también en el contexto de que este año es año santo de San Juan de la Cruz, porque conmemoramos los 300 años de su canonización y los 100 años de su declaración como doctor de la Iglesia. En el programa anterior, número 32, comenzamos comentando una introducción a la poesía de San Juan de la Cruz y luego el primer poema más largo, que es llamado Romance sobre el Evangelio, In principio erat verbum. Es un romance en el cual San Juan de la Cruz comenta estos primeros versículos del Evangelio de San Juan. Habíamos llegado hasta el verso 20 y hoy pues continuaremos retomando los últimos versos a partir del verso 21. Como siempre vamos a comenzar rezándole a la Virgen, a la Santísima Virgen María, un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que como sabéis venimos comentando algunos poemas de San Juan de la Cruz. Habíamos comenzado el poema llamado Romance y también, aunque algo dijimos en el programa anterior, quisiera recordar a modo de introducción general sobre los romances, pues nuestro famoso y conocido romancero español de los siglos XIV en adelante, ¿no? Porque hay romances también actuales, que a su vez provienen de los antiguos llamados cantares de gesta, de los siglos XII y XIII.
El Cantar de Gesta, que narraba pues hechos heroicos, históricos, de pues los distintos países. Los nuestros, todos recordaremos el Cantar del Mío Cid. Eran de una métrica libre, pero de versos normalmente de 14 sílabas, versos amplios, y luego esto en el siglo XIV dio paso al llamado romancero. El romance, que es una literatura muy típica de España, ya son versos octosílabos, de métrica distinta. Son versos octosílabos que tienen con rima asonante en lo que llamamos los versos pares. Y así, pues cuando se lee el romance, va como una cadena que nos va llevando, ¿no? Es una cosa realmente bellísima. Esta literatura española de los principalmente siglos XIV al XVI, en lo que llamamos el romancero viejo, porque en el romance podemos distinguir como tres tipos, ¿no? El llamado romancero viejo, que son romances anónimos, y que se recopilan a partir del siglo XIV, XV, y que son, como digo, no conocemos los autores, y que nos narran pues distinta temática variada, de temas históricos, temas épicos, temas novelescos, temas líricos también, como no. Y después se distingue el romancero nuevo. El romancero nuevo son ya romances con autores conocidos que imitan la forma tradicional del romance. Y luego pues está el romancero de tradición oral moderna, que sobrevive incluso en la actualidad y que se recogió en comunidades rurales también. San Juan de la Cruz pertenecería ya a lo que sería el comienzo del romancero nuevo, porque es autor conocido y sigue pues este estilo de versos octosílabos con rima en los versos pares. San Juan de la Cruz, en este romance que estábamos comentando y que hoy vamos a continuar, es un largo romance de una composición de 310 versos que canta la historia de la salvación, desde el comienzo en el cielo, en la Trinidad. Veíamos el programa pasado, cómo tomaba San Juan de la Cruz lo que San Ignacio en su meditación sobre la encarnación pone en la Trinidad en lenguaje de Agamos, con toda la implicación bíblica del Agamos, de la primera creación, ¿no? Pues también en la redención, la Trinidad dice Agamos, y ese Agamos de la Trinidad después comienza a realizarse a través del hágase de María al Arcángel. Qué cosa tan bonita, que la Trinidad cuenta con el hágase de la que va a ser la madre del Hijo, en quien la Trinidad, como nos dirá San Juan de la Cruz, de carne al verbo vestirá en el seno de María, pues quiere contar con el hagamos o con el hágase de la Virgen. Esto también tiene una importancia muy grande porque ya sabemos que el demonio pervirtió a Eva y a Adán, y ahí pues con la seducción que hizo de Eva, la primera mujer, que también era inmaculada, Dios la hizo sin conocer el mal, sin haber gustado para nada el mal, pero se dejó seducir, se dejó engañar por estas tentaciones tremendas que le hizo el diablo ya en el paraíso terrenal, haciéndole comer o invitándola a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, pues de ahí siguieron tantos males, lo que llamamos el pecado original de Adán y Eva, y ahí María, en contraposición, fue la obediente, fue la que no se dejó seducir, y Dios la hizo inmaculada para que fuera su madre. Bien, pues San Juan de la Cruz, en este romance, va describiendo, podemos decir, toda la historia de la salvación. Pero qué bonito porque nos desarrolla en las dos primeras partes la vida trinitaria. La vida trinitaria explicando en la primera parte, que es donde nos encontrábamos, lo que es el misterio en sí.
Y en la segunda parte, que Dios mediante veremos en el día de hoy, si nos da tiempo, será lo que llama San Juan de la Cruz la comunicación de las tres divinas personas. Luego San Juan de la Cruz, en la tercera y cuarta parte de este romance, narrará la creación como plan de la Trinidad y como realización ya en nuestra historia. Y luego esta promesa de la Trinidad en las siguientes partes, 5 y 6, pues desarrolla la esperanza que la humanidad tiene de esta salvación. Y las personas que participan en esta esperanza, y nos narrará en forma poética todo lo que la liturgia de Adviento recoge de la espera del Mesías. Y luego ya en una séptima y octava parte del romance nos hablará de la encarnación también como plan de la Trinidad y como realización en María de ese plan trinitario de la redención. Y por último, la última parte de este romance, la número 9, narrará el nacimiento, cuando ya el Verbo, asumiendo nuestra condición humana y comunicando su vida divina a través de la naturaleza humana, ya nace a este mundo. Bellísimo romance. Pues bien, habíamos comentado de la primera parte donde habla de la vida de la Trinidad y de su misterio, los 20 primeros versículos. Para enganchar con los siguientes, leo las dos últimas estrofas que vimos. Decía San Juan de la Cruz: hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Ahí recordábamos cómo el Padre siempre está engendrando al Hijo, por eso es Padre. Y el Hijo siempre está siendo concebido o engendrado por el Padre, por eso es Hijo. Y la misma gloria tienen las dos personas. La gloria del Hijo es la que está en el Padre y la gloria del Padre es la que posee el Hijo. Y aquí en estas realidades es donde nos habíamos quedado. Y bueno, pues vamos a dar lugar a una canción, a una melodía que también nos vaya introduciendo en lo que ahora a continuación el poeta, el santo Juan de la Cruz nos va a ir enseñando. En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no. Él era el mismo principio, por eso del carecía. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Ale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre será. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante, uno en otro residía, ya que este amor que los une en lo mismo convenía, con el uno y con el otro
en igualdad y valía. Tres personas y un amado, entre todos tres las hacía, y el amante es el amado, en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser este ser es cada una, y este solo las unía en un inefable mundo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, continuamos comentando el poema llamado Romance de San Juan de la Cruz, que en los siguientes versos nos va a hablar de la realidad, del misterio de la Trinidad. Y ahora va a jugar mucho con el término amor, amante, amado. Lo va a referir a la operación principal de cada una de las personas entre sí, y lo va a referir también a la única esencia o naturaleza que es Dios, trino en personas, uno en esencia. Por eso decimos, formulando nuestra fe en la Trinidad, tal como la Iglesia nos la ha enseñado, desde la revelación del Jesucristo, porque nadie podíamos haber conocido que Dios es uno en esencia y trino en personas si no nos lo hubiera revelado el mismo Señor. La esencia de la divinidad, es decir, que Dios es uno y es infinito y es todopoderoso, ya hemos visto en algún programa que lo podemos conocer desde nuestra razón. De hecho, hay filósofos que han llegado a esa idea de Dios, ¿no? Platón, Aristóteles, filósofos paganos o considerados así, que todavía no habían recibido la revelación de Jesucristo, ni probablemente habían conocido la revelación judaica con profundidad explícita. Pero ya desde la razón, rectamente guiada y profundizada, se puede descubrir la existencia de Dios. Como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, desde la creación, partiendo de la creación, la razón humana puede descubrir la existencia de un creador. Y ya, como vimos también en su momento, el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, pues habla explícitamente de cómo podemos conocer al Creador partiendo de la belleza, de la grandeza, del esplendor de su creación. Pero que Dios es trino en personas, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra razón no lo podría haber conocido si Dios no nos lo hubiera dicho. Ni cómo esas tres personas son una sola naturaleza, tampoco lo podríamos haber conocido. Pero Dios se ha dignado dárnoslo a conocer, y no solo nos lo ha dado a conocer, sino que se ha dignado dárnoslo a vivir. Que esta es la grandeza también infinita de Dios. Dios no nos ha podido crear para algo más grande de lo que nos ha creado. Nos ha creado para participar de su misma vida trinitaria. Como decía
un sacerdote conocido, para dar gloria a la gloria. Pues bien, San Juan de la Cruz en los siguientes versos, del 21 al 26, dice así: como amado en el amante, uno en otro residía, y aquese amor que los une en lo mismo convenía, con el uno y con el otro en igualdad y valía. Qué cosa tan hermosa, cómo habla del amor y del amado, del amante, y cómo el amado en el amante reside el uno y el otro, y el amor es el que los une, y este amor que los une es lo que los hace del mismo valor, por decirlo así. Ya sabemos que las tres divinas personas no es una antes que otra, ni una más importante que otra, ni una con más gloria que otra o con más valor que otra, sino que las tres son de igual gloria, de igual valor, de igual existencia. Las tres son infinitas, las tres son una sola naturaleza. Y ahora esta realidad de trinidad de personas y unidad de naturaleza divina lo va a seguir expresando jugando con el concepto del amor en cuanto a esencia y del amor en cuanto a persona amada y amante, que antes ya nombraba. Y por eso continúa desde los versos 27 al 37 diciendo: tres personas y un amado, entre todos tres había, y un amor en todas ellas, un amante las hacía. Y el amante es el amado en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. La verdad es que es para quedarse simplemente meditando en estas maravillosas expresiones poéticas, con todo lo que nos sugieren. Fijaos que en estos versos ya afirma de forma explícita que la Trinidad son tres personas, pero que esas tres personas son un amado, es decir, una sola naturaleza divina, tres personas y un amado, entre todos tres había. O sea que son tres personas, pero es un solo amor. Por eso continúa explicitando esto diciendo: y un amor en todas ellas, un amante las hacía. Antes ha referido amado a la naturaleza. Ahora hace a la naturaleza un amor, le dice explícitamente. Y además hace que cada una de las personas divinas sea amante. Cada persona es amor, cada persona es amado y cada persona es amante. Y para que esto se profundice más, dice: y el amante es el amado, en que cada cual vivía. O sea que cada persona que es amor, amante y amado, vive en cada cual porque es un solo amor. Es maravilloso ver cómo jugando con el concepto amor. Por eso aquí en Dios, cuando la primera carta de San Juan afirma en el capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, y se define en el Nuevo Testamento como amor, es que es amor porque es Trinidad. La naturaleza de un solo Dios, la esencia divina, se puede también, poéticamente hablando, definir como el amor, que en cada una es amado, que en cada una es amante, y que en las tres es el mismo y único amor. Por eso el amante es el amado en que cada cual vivía, y por eso dice explícitamente que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía. Los tres son Dios y cada cual es persona divina. Y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Entonces cada persona ama a la otra divina persona porque es de la misma naturaleza divina que es amor. Esto es maravilloso, es sublime. Y por eso continúa, cuando habla del misterio en sí, continúa con estos versos que son
7 versos más, y dicen así: Este ser es cada una, y este solo las unía, en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. Aquí ya explícitamente habla del ser, o luego adelante dice de la esencia, de la naturaleza divina, que las une en siendo tres personas en una sola naturaleza. Este ser es cada una, es decir, cada una de las divinas personas es Dios. Recuerdo cuando explicamos esto a los niños normalmente, para que, aun cuando no lo podamos comprender, pero sí conocer y vivir, comprender en el sentido de que nuestra inteligencia es limitada, es finita. Recordemos aquel pasaje que se cuenta de la vida de San Agustín, cuando pensando en este misterio de cómo Dios puede ser uno en esencia y trino en personas, un solo Dios, una sola naturaleza divina y tres personas distintas que las tres son el mismo y único Dios, vio a un niño en la playa haciendo un hoyito en la arena y corriendo hacia el mar y llenando un cuenco de agua y lo vaciaba en el pocito y volvía al mar y lo volvía a vaciar, y observando al niño le pregunta que qué hace y el niño le responde: quiero meter toda el agua del mar en este agujerito. Y cuenta la historia que Agustín, sonriendo, le dijo: pero ¿no te das cuenta, niño, que es imposible que puedas meter toda el agua del mar en este agujerito porque no cabe? Y entonces el niño se le queda mirando y dijo: pues es más fácil que yo meta toda el agua del mar aquí que el que tú puedas comprender el misterio de Dios Trinidad. Y es que es infinito, y nuestro deleite va a ser vivirlo por toda la eternidad, pero ya podemos comenzar a vivirlo aquí. Ese Dios amor que define el Nuevo Testamento. Dios es amor. Pero ese Dios amor que es Trinidad. Y ese Dios amor es cada una de las divinas personas. Y por eso decía que en las catequesis solemos decir o preguntar: ¿el Padre es Dios? Y dicen los niños: sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Buenísimo lo que han respondido hasta ahora. Al menos ya lo van comprendiendo dentro de su inteligencia infantil, que es muy profunda, es inteligencia verdadera, aunque todavía el niño no haya desarrollado su capacidad de abstracción que luego el adulto va desarrollando y generando una profundización de sus conocimientos. Pero el niño, en su sencillez e intuición, perfectamente lo entiende. Y luego, a continuación de haberles preguntado: ¿el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Y normalmente siempre alguno de los niños dice: 3. Claro, la suma, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, 3 dioses. Y ahí, claro, muchos niños reaccionan: no, uno. Porque aquí fallan las matemáticas en ese sentido. No es que fallen, no, sino que es un misterio de amor que bellamente expresa San Juan de la Cruz diciendo: este ser es cada una, y este solo las unía. Lo que une a las divinas personas es la naturaleza divina, el amor, como define San Juan de la Cruz a la naturaleza divina. Y este solo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía. Este nudo es una forma de hablar de la naturaleza divina. Esta unión de las tres divinas personas en una sola naturaleza es un nudo inefable. Un nudo inefable es que no se puede decir, no se puede expresar. Por eso aclara que decir no se sabía. Lo que pasa es que en poesía queda mucho más bonito. Este ser es cada una, y este solo las unía, en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía. Esta naturaleza divina es infinita, es Dios. Y qué bellamente
digo, los niños también lo captan. En una ocasión, que esto me impresionó muchísimo, y ahí me di cuenta de cómo los niños realmente captan. Recuerdo que estaba dando una reunión a chicas adolescentes y una de ellas había llevado a su hermanita pequeña, una niña, pues si mal no recuerdo, tendría unos 6 o 7 años. Y cuando entraron, pues hicimos las oraciones y entonces, no sé, se me ocurrió preguntarle a la niña de 6 años, señalándole el crucifijo. Había un crucifijo en la sala donde teníamos la catequesis y le digo, ¿sabes quién está ahí en la cruz? Y dice ella con toda espontaneidad y con toda soltura, dice, sí, Dios. Y yo les hice notar a todas las demás, ya adolescentes, ya por tanto de unos 13, 14 años. Les dije, ¿os dais cuenta qué claramente tiene esta niña la fe? Sus ojos ven una imagen de Jesús, pero ella sabe por la fe, que le han enseñado sus padres, obviamente, que este Jesús que representa la imagen es Dios. Y por eso directamente dijo, sí, Dios, y lo dijo como con toda verdad y con toda espontaneidad. Es Dios, es Dios. Pues esta naturaleza divina, que es un nudo inefable, es el que las une a las divinas personas. Y esta única naturaleza es un Dios infinito. Y dice, por lo cual era infinito el amor que las unía. El amor que es Dios las une de forma plena. Y por eso dice, continúa y termina y diciendo, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía. Un solo amor tres tienen. Las tres divinas personas tienen un solo amor, son una misma esencia. Ahora este solo amor lo denomina como la esencia divina. Porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía. Y termina diciendo que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. Precisamente es tan uno que siendo tres personas es un solo amor. Y por eso este amor, tanto más amor hacía, es una forma de expresar, este amor es infinito. Este amor es pleno. Este amor es fuente de amor. Dios no es que tiene amor, es el amor. Y todo lo que sale de Él es reflejo de ese amor. Por eso vio Dios que era bueno cuando hizo la creación. Vio Dios que era muy bueno cuando hizo o creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, diciendo, hagamos. Pues si esto dijo Dios cuando creó al hombre y a la mujer, ¿qué no dirá cuando cree a la Virgen María? ¿Qué no dirá de cada uno de nosotros cuando somos bautizados, cuando nos abrimos a la vida divina, cuando participamos de la naturaleza divina con nuestra naturaleza humana por la gracia, que nos hace vivir la relación de amor y de conocimiento de cada una de las divinas personas? Quedémonos meditando estas maravillas ayudados por alguna melodía musical. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto,
que nos encontramos comentando la poesía de San Juan de la Cruz, que habla de forma explícita de la Trinidad, y en concreto el poema más largo, que se suele catalogar siempre el primero de los poemas en las publicaciones de las obras de San Juan de la Cruz, y que es del género romance, y de hecho este es su título, romance comentando el versículo "en el principio era el Verbo". Pues habiendo visto en la primera parte la exposición del misterio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son tres personas divinas y una única naturaleza humana, en la segunda parte de este romance, San Juan de la Cruz nos introduce en el diálogo de las tres divinas personas, de la comunicación de las tres divinas personas, suelen titular los que editan el romance. Y aquí nos regala San Juan de la Cruz una bellísima reflexión en verso de lo que decíamos que en el Génesis la Trinidad dijo a la hora de crear al hombre y la mujer: hagamos, no solo hágase desde la naturaleza divina, sino hagamos desde las tres divinas personas. Y este hagamos de la creación tiene su continuación, por decirlo así, en el hagamos de la Trinidad en la redención. La redención que es obra también de la Santísima Trinidad, y digo, no solo también porque la creación es obra de la Trinidad, sino principal y especialmente, porque si Dios ha creado al ser humano, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, es para hacerlos hijos e hijas de Dios, partícipes de su misma vida divina, como iremos profundizando en otros poemas de San Juan de la Cruz. Y entonces ese hagamos de la creación, ese hagamos de la redención que pronuncia la Trinidad y que San Ignacio recoge en su meditación, San Juan de la Cruz lo desarrolla y nos va a poner o a regalar palabras que le dice el Padre al Hijo, que le dice el Hijo al Padre, y en las cuales se expresan también la persona del Espíritu Santo. Y por eso volvemos a acercarnos como de puntillas, pero al mismo tiempo con el corazón plenamente abierto, para ver esta comunicación, este diálogo de las tres divinas personas. Y dice San Juan de la Cruz: en aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo, el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Palabras de gran regalo. Palabras de gran regalo, le decía el Padre al Hijo. Emociona pensar que esas palabras de gran regalo que el Padre le dice al Hijo, nos las ha revelado el Hijo. Nos las ha revelado sobre todo en la donación del Espíritu Santo y previamente para eso en la encarnación del Verbo y sobre todo en su muerte y resurrección. De hecho dirá Jesús: todo lo que le he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Subrayemos, todo. Y comentando el pasaje de la Transfiguración, el mismo San Juan de la Cruz dirá que todo lo que el Padre nos puede comunicar, nos lo ha comunicado de una vez y para siempre, cuando nos ha dado a su Hijo. Y para que en el Hijo, que es su única palabra, que no tiene otra, y nos la ha revelado, nos la ha dado a conocer y a vivir, resulta que el Hijo, con su muerte y resurrección, nos ha dado al Espíritu Santo, que es el que nos llevará al conocimiento pleno de la verdad, es decir, del Hijo. Esas palabras de gran regalo que el Padre al Hijo decía, en ese amor inmenso que de los dos procedía, esas palabras nos las va a dar a conocer y a vivir plenamente el Espíritu Santo. Y dice que son de tan profundo deleite que nadie las entendía. Es una forma de decir, no cabe en nuestra cabeza.
pero sí cabe en nuestro corazón, en el sentido que aun cuando nuestra cabeza no puede entenderlas en plenitud, sí las podemos vivir en cuanto nuestra naturaleza humana es capaz. Dios nos ha hecho capaces, y es además lo que constituirá nuestra gloria y nuestra alegría por toda la eternidad. Y glosando también esa expresión de San Juan de la Cruz, una sola palabra ha pronunciado el Padre en un silencio eterno, y en el silencio ha de ser escuchada. Pues ahora San Juan de la Cruz nos ayuda a escuchar en el silencio del corazón, en el silencio de la oración, estas palabras que en el fondo es la palabra que es su Hijo. Por eso, estas palabras de gran regalo, el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, continúa diciendo San Juan de la Cruz: solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía, pero aquello que se entiende, de esta manera decía. Y ahora va a hablar el Padre. Pero fijaos qué emoción, que un santo, obviamente, de alguna manera podemos decir, no es inspiración bíblica, porque esa inspiración es una inspiración que hizo el Espíritu Santo a los autores sagrados, para que lo que escribieran fuera palabra de Dios. Esto no es así. Pero sí es un estar lleno del Espíritu Santo, San Juan de la Cruz, para ayudarnos con su capacidad poética y su capacidad de expresar lo que Dios le hace vivir a él. Por eso os decía el primer día de que la poesía, que San Juan de la Cruz escribe en poema, expresa en poesía lo que vive en su corazón y en su vida. Y luego nos ha regalado la explicación de esa misma poesía, que en este caso del romance no nos la explicó. Yo me estoy atreviendo a deciros alguna cosita, ¿no? Entonces, estas palabras que el Padre le dice, San Juan de la Cruz nos lo apunta. Pero claro, plenamente solo las goza el Hijo, porque es a quien pertenecían esas palabras, que de hecho es el Hijo, la palabra que el Padre nos va a comunicar. Entonces, San Juan de la Cruz en el romance continúa, y aquí vienen, como digo, las palabras que el Padre le dice al Hijo. Y dice así el Padre: nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo querría. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía, y el que en nada te asemeja, en mí nada hallaría. Madre mía, el que el Padre nos diga esto, o sea, que San Juan de la Cruz nos regale estas palabras de gran regalo que el Padre dice al Hijo, para nosotros son maravillosas. Y qué duda cabe que están a su vez, de alguna manera, poniendo en poema las enseñanzas del Evangelio. Cuando Jesús nos dice: venid a mí, cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Jesús la humildad, la paciencia de su corazón. Cuando Jesús nos dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Cuando Jesús nos dice: sed misericordiosos, como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Es lo que aquí San Juan de la Cruz nos está queriendo decir en las palabras del Padre. Nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Solo en la unión con Cristo podemos ser gratos al Padre. Porque la alegría del Padre es su Hijo. Y por eso la redención va a ser hacernos hijos en su Hijo, para que también nosotros, siendo compañía del Hijo, seamos alegría del Padre. Emociona pensar cuando el Padre dice: cuando un pecador se arrepiente, cuando la oveja perdida es encontrada, habrá más alegría en el cielo, dice así.
Está hablándonos el Hijo de la alegría del Padre. Nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. Por eso es imitando al Hijo, es abrazando al Hijo, es siendo hijos en el Hijo, como viviremos la alegría del Padre. Por eso también San Juan expresará, estas cosas las he escrito para que mi alegría, decía Jesús, esté en vosotros y vuestra alegría sea completa, porque va a ser la alegría de la Trinidad. Nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y por eso el Padre ya le dice al Hijo cómo tenemos que imitarlo. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía, y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. Para poder realmente entrar en el gozo del Padre, tenemos que parecernos al Hijo. Y cuando dice el que más se te parece, el que a ti más se parece, el que a ti más se parece, también tiene una realidad dinámica. Es decir, esta vida, estamos aquí para que el Espíritu Santo nos vaya cristificando, para que vaya formando en nosotros la imagen del Hijo, para que seamos hijos en el Hijo, para que imitemos a Cristo cada día más. Y ahí es donde entraremos en el gozo del Padre. Y ahí expresa también la realidad de la separación del Hijo. Y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. Y me viene a la mente las palabras de Jesús en el capítulo 15 de San Juan. Permaneced en mí, permaneced en mi amor. Si el sarmiento no permanece en la vid, se seca, se corta, se tira, se quema y arde, dice el Señor. Y añade, porque separados de mí no podéis hacer nada. Fijaos cómo lo expresa San Juan de la Cruz. Y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. Y esto mismo lo sigue profundizando en los siguientes versos, donde dice, en ti solo me he agradado, oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia en quien bien me complacía. Y termina el Padre diciendo, al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Es decir, tenemos que unirnos a Jesucristo. Nuestra salvación no es solamente un conjunto de doctrina, por muy bella que sea, es Jesucristo que ha muerto y ha resucitado. Y al resucitar, nuestra naturaleza en la suya es introducida en la Trinidad y es partícipe de la misma vida divina trinitaria. En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía. Aquí el Padre está expresando la realidad de su Hijo. Solo el Hijo agrada al Padre. Así lo expresará Jesús. Solo el Hijo conoce al Padre y solo el Padre el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso Jesús se estremece de gozo en el Espíritu Santo, alegrándose de que el Señor ha dado a conocer estas maravillas, no a los sabios y entendidos de este mundo, sino a la gente humilde y sencilla. Y qué bellamente y con qué emoción el Padre, o San Juan de la Cruz, pone en boca del Padre estas palabras. En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía. Aquí nuevamente aparece el credo niceno-constantinopolitano, compuesto en Nicea y en Constantinopla. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, luz de luz, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Por eso dice San Juan de la Cruz: oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia, en quien bien me complacía. Dios en sí mismo no tiene figura. El Verbo, el Hijo, al encarnarse, es figura del Padre y es figura de la naturaleza divina. Por eso dirá Jesús también: el que me ha visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Pero es que en los últimos versos de esta segunda parte de la comunicación de las divinas personas, lo que termina diciendo el Padre es emocionante. Bueno, más que emocionante, es la realidad salvífica, pero hasta desde el punto de vista de la belleza poética y más todavía de la hondura teológica, es maravilloso. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Es amando al Hijo como poseemos al Padre. Nadie ha visto al Padre. El Verbo que estaba en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer. Así termina la introducción del Evangelio de San Juan, el versículo 18. Por eso, el que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría. El Padre se nos da cuando nos unimos al Hijo con amor. De ahí la importancia de creer y de amar a Jesucristo. Y no solo eso, sino que amando a Jesucristo poseemos el amor del Padre y el Padre nos dará, a través del Hijo, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor que el Padre tiene en el Hijo. Por eso dice San Juan de la Cruz: y el amor que yo en ti tengo, el amor que el Padre tiene en el Hijo, es el Espíritu Santo, ese mismo en él pondría. Ese mismo nos da, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Pues nos quedamos aquí con las palabras del Padre al Hijo, donde expresa que a través del Hijo el Padre se nos quiere dar, a mí mismo le daría, dice el Padre, y el Padre también en el amor a Jesucristo, que Cristo nos da siendo recibido y correspondido por nosotros, nos da al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el amor increado, que, como decimos y dice San Pablo, es derramado en nuestros corazones. Nos quedamos aquí en este romance de San Juan de la Cruz y recordamos que podemos volver a escuchar el programa, podemos enviarlo a otras personas conocidas o que veamos que les pueda hacer bien a través del podcast que se encuentra en la página web de Radio María. Y también pueden entrar en contacto con nosotros en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Y como siempre, pues terminamos haciendo una invocación a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.